Pero bueno, ya estamos hablando de publicaciones que son muy Ajá. específicas y que es una persona que tiene la capacidad de soportar ese tipo de trabajo, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Es por mes o son por publicaciones o son por No, proyectos? digamos, ahí ya son fotógrafos freelance, Ok. que a lo mejor sí trabajan 3 días y son $500 por día, pero el resto del mes a lo mejor ya no tiene más trabajo. Sí. Entonces, también tiene que ver con un asunto de la economía global, ¿no? Claro. Como las formas en las que la economía está... Se rigen no nada más por Oaxaca, sino a través Ajá. de todas las personas Entonces, alrededor. o sea, hay muchos puntos que tocan aquí Ujú. el tema. Entonces, no solamente es decir, una persona gana $600 cada día por 30 días. Habrá gente que tal vez sí, pero... Está complejo porque, digo, ya nos metimos en otros temas que son interesantes, que van relacionados con esto. Pero incluso, digo, cuando en Oaxaca se da mucho que hay trabajos como de turismo, ¿no? Que tour de comidas, que tour de murales, que tour de esto. Y generalmente pues a un local se le paga cierta cantidad y lo que tú dices, híjole, si voy a contratar a alguien que es externo, entonces le tengo que pagar un poquito más, ¿sabes? O sea, hasta en eso, o sea, como que hay esta situación de, creo que no le va a alcanzar, ¿no? ¿Sabes? O no lo tiene dentro, entre sus, como sus costos, no sé. Sí. Pero bueno, eso nada más era como comentario. Quiero regresar a un punto de los documentales y las fotografías, de la responsabilidad que tiene, por ejemplo, un periodista, un fotógrafo al mostrar algo. Te lo comento ¿por qué? Porque en los documentales, tú lo mencionaste hace rato, los documentales muestran algo y lo comentamos, ¿no? De que a veces es una perspectiva de alguien. Voy a tomar de ejemplo de los mushes en particular en el Istmo de Tehuantepec. Se plantea que los mushes en el Istmo de Tehuantepec el Istmo de Tehuantepec para los mushes es un paraíso. No sufren discriminación, son una adoración, la familia los quiere, nana, pero eso no es cierto. Y sabes qué lo plantea a veces algunos documentales dicen, no, pues es que sí. Y la gente llega con esa idea, lo que decíamos hace rato lo que decías hace rato de los amigos que llegan a vivir la experiencia del Día de Muertos y se encuentran otra cosa diferente a lo que vieron en Coco o en otras películas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta parte o cómo se asume la responsabilidad de mostrar algo cuando tú eres un periodista? O sea, ¿cómo lo planteas? ¿Cómo? Es que creo que tienen que ver también... Ajá. Es que inclusive el periodismo está regido por lo que vende. O sea, ¿qué historia va a vender? O sea, sí está en los asuntos de ética, pero es como... Tú picheas una historia. ¿Quieres un poquito más de mezcal? Ya que estamos platicando de mezcal y de Oaxaca. O sea, parte del pitch de una historia tiene que ver con qué tan de interés común, o sea, es... O sea, porque a lo mejor tú dices, es que en mi colonia están abriendo, no sé, la tierra para poder meter agua potable. Y entonces, pues eso a la gente en los Estados Unidos no les interesa, ¿no? Claro. Pero a lo mejor sí les va a interesar una cosa que dice, el paraíso de los mushes, que en donde todo es perfecto y no hay discriminación. Y a lo mejor no lo dicen de esa manera, pero al omitir ciertas partes se entiende que claro, es un paraíso, ¿no? Entonces, pues es complicado porque ahí tiene que entrar la gente local y hablar desde su perspectiva. Y no solamente gente local. O sea, por ejemplo, yo soy una mujer cis. Yo de repente me estaría apropiando de una historia que no es mía. Que sería súper interesante y muy válido que alguien que es mushe de Juchitán explique su historia personal. A mí mis papás me corrieron de mi casa, o mis oportunidades de empleo son ser bordadora, o de plano ser sexo servidora, y no tengo proyecciones a futuro así, y me da miedo salir a la calle porque no sé si me van a asesinar.
Sí. Porque la vida promedio de una persona que es mushe o que es transexual o transgénero es definitivamente mucho menor que la de una persona que es heterosexual. Sí. Entonces, pero son cosas que de repente pues no son muy abordadas, ¿no? Porque la gente al final del día tal vez quiere historias felices. Sí. Bueno, Eva, ya hablamos un poquito de todo y tienes un proyecto que estás realizando ahorita, traes unas parte de tu proyecto que es en una localidad cercana a la ciudad de Oaxaca. ¿Quieres platicarnos un poquito de tu proyecto? ¿Y cómo se llama? ¿Y en dónde lo pueden ver nuestros amigos? ¿O todavía no? Bueno, algo que me interesa mucho es... Yo supongo que creo que es importante hablar del contexto, ¿no? Uh-huh. O sea, mi familia de parte de... O sea, todos los proyectos van conectados con un tema personal, porque finalmente nuestro presente lo vivimos de acuerdo a cosas que de manera inconsciente estamos uh-huh. repitiendo de nuestro pasado. Sí. Desde nuestra niñez uh-huh. particularmente, ¿no? Entonces, o sea, yo extraño mucho la unión de mi familia de cuando estaban en Michoacán. O sea, pero te hablo de Michoacán, de un pueblo rural, en un pueblo chiquitito uh-huh. que se llama Aquiles Cerdán, así perdido en la nada, y que actualmente pues tiene una población pequeña y que además de eso pues está azotada por el narcotráfico, porque pues es una zona, está sobre un corredor en donde pues pasa de todo. Y entonces pues toda mi familia migró, pero yo recuerdo mucho pues el cariño de una tía que nos preparaba pan y el cariño de esa tía que cualquier persona que pasaba por su puerta o sea, la puerta estaba abierta uh-huh. y entonces cualquiera podía pasar y ella le decía, hola, ¿cómo estás? Que esto y que lo otro, y cómete un taquito. Uh-huh. Y entonces ella en ese momento estaba haciendo tortillas a mano, o sea, las molía y las preparaba ahí. Y les daba un taco de frijoles, un taco de chicharrón, o sea, lo que tuviera. Y siempre su puerta estaba abierta a la gente. Entonces era una señora muy llena de amor y muy llena de cariño. Y me acuerdo que podíamos ir al campo, o sea, éramos niños y corríamos por todas partes. Íbamos a los campos de cultivo, íbamos a la vía, íbamos al cerro, o sea, era una vida muy libre. O sea, no tenías que pagar un peso por estar aquí o por estar allá. Uh-huh. Y de repente... En la naturaleza, además. Sí, o sea, y llovía y te mojabas y jugabas en el charco y jugabas en los ríos que se hacían. Uh-huh. Y entonces, luego también era como el año nuevo, todos nos juntábamos. Entonces toda uh-huh. la familia que estaba regada por todas partes regresaba al rancho y entonces matábamos un puerco, matábamos un becerro, dependiendo del tamaño de la cantidad familia, de personas. Y se hacía una fiesta. Y pues... Y no es por idealizarlo, ¿no? O sea, todas las familias tienen ahí sus asuntos. No, sí, claro. Pero era un momento de disfrute, ¿no? O sea donde todo el eso año, al lado. Todo el año esperabas el momento de viajar y regresar a tu rancho y pasar tiempo con tu familia. Uh-huh. Y con rancho no me refiero a esas haciendas de cuartos y caballos y todo eso, ¿no? Porque las novelas de repente nos muestran una cosa muy loca. O sea, simplemente era una casa donde todo el mundo llegábamos y de repente estaba cerrado y había una casa que estaba completamente abandonada porque pues fue hecha con el dinero que mandaron por remesas. Claro. Entonces, cuando regresábamos todos, pues se limpiaba y se sacaba el polvo, se barría y se habitaba. Entonces, entonces como que tengo esa nostalgia, ¿no? Uh-huh. Entonces tengo ese cariño por esa tierra, por ir al campo, por ir a la cosecha, por la lluvia, por el cerro, por las vías, por caminar. Y entonces de alguna manera el trabajar con comunidades aquí en Oaxaca es una manera de mantener vivo ese recuerdo. Ajá, es como ¿cómo se va a decir? Tributo a tu niñez. Pues no sé si un tributo, ¿no? Es como... ¿Cómo se puede decir?
mantener vivo algo que me hizo muy feliz. Ajá. O sea, como... Y ahí nace el proyecto. Y pues de ahí nacen un montón de Todos proyectos. los proyectos. Porque pues resulta que pues conozco gente en Teotitlán, pero también conozco gente en Los Mijes y conozco gente en San Blas Atempa y de ahí esas personas me presentan otras personas y entonces pues tal vez decir familia es muy pretencioso, pero tengo gente a la que quiero y a la que voy y visito y a la que voy y me siento pues muy bienvenida. Después de trabajar con las familias, tú generas un vínculo y todavía sigues... Sí. O sea, haces una amistad. Sí, o sea, no con toda la Sí, gente con... porque pues es mucha gente, pero por ejemplo soy madrina de varios chamacos, varios chamacos que ya son jóvenes, ¿no? Entonces, o sea, niños que me ha tocado ver que eran bebitos, así, bebés chiquititos, y que ahora ya son adolescentes. Ajá. Y que están creciendo y que se están casando y, o sea, como la vida, ¿no? ¿Alguna experiencia rara que hayas tenido en todo este proceso? Hay pueblos en los que de repente me toca cierto acoso. Ajá. Entonces, o sea, por ejemplo, hubo en Tlahuitoltepec, como en esas norte, ¿verdad? Ajá, Sierra Mije. Sierra Mije. Entonces me tocó, o sea, no toda la gente, pero vieron ahí particularmente unas cuantas personas que de alguna manera pues sí se comportaron de una forma violenta y que me dio miedo y entonces pues sí me evité regresar durante ¿Qué haces en esos años. casos? ¿Buscas a las autoridades o sea, porque pues, ya estás en el pueblo, no puedes salir como... Pues más bien buscas librarte en ese momento de la situación, pero también como reconozco que yo no soy del lugar, y también porque te toma por sorpresa y no sabes cómo gestionarlo, pues de repente prefieres irte lo más pronto posible, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, desaparecí un par de años, o sea, como algunos años, como 5 años yo creo. Y de repente me volvió a llamar el lugar, así como que me gustaría regresar. Y es chistoso, pero cuando tú quieres algo, de repente las cosas suceden. Sí. O sea, suceden de una manera muy extraña. O sea, de repente, llamas, ¿no? De repente algunos colegas dicen, es que el dios de la fotografía se te presentó. y entonces yo quise regresar a ese lugar, y entonces un amigo que es músico, o sea, ves que te dije que trabajé con músicos y que tuve una relación... Tiene una banda muy famosa, creo, y muy grande. No sé si estoy equivocado. Es que ahí prácticamente todos los niños son músicos. O sea, ves niñas así chiquititas que son tal vez un poquito más altas que el saxofón. O sea, el saxofón está apoyado en el piso. Porque, o sea, son tan niñas que... O sea, y saben leer partituras. O sea, saben una gran cantidad de cosas. ¿Hay una escuela de música ahí? El SECAM. Ah, ok. Sí. Mira. Sí, entonces, pues sí es impresionante. Entonces, digamos, ocurrieron cosas que de alguna manera fueron incómodas, ¿no? Que sentí un poco violentas hacia mí. Sí. Pero después, pues apareció este amigo, que es músico, se llama Edgardo, y que de hecho son increíbles, él y su banda. ¿Él es de Tlahui? Él es de Tlahui. Okay. ¿Él te invita a ir o...? Ajá, o sea... No sé ni cómo me invitó a hacer unas fotos para su disco. Entonces yo le dije, mira que me gustaría volver a Tlahui, que esto y que el otro, que lo extraño mucho, pero al mismo tiempo como que siento un poquito de miedo. Entonces él ya me dijo, no, pues mira que mis papás van a ser los mayordomos de una boda. Entonces, pues si quieres, eres bienvenida y pues adelante. Entonces, pues yo lo agradecí mucho, entonces sí fui a la boda y todo. Entonces, historia corta. El día antes de la boda subieron al cerro a dar gracias no al Sempoaltépetl, era otro cerro, pero pues básicamente es dar gracias a la naturaleza y pedir por bendiciones para el matrimonio. Entonces pues fue muy lindo porque pues subimos, o sea, el Sempoaltépetl es fácil porque llegas manejando hasta un punto y son 2 horas de subida. Caminando. O
O sea, Es, pero es el un cerro cen- así, es un cerro. centro ceremonial, ¿o cómo? Pues, Es pues un- sí. O sea, quitándole la pretensión del nombre grande, Ajá, es un cerro a donde tú vas a hacer una ofrenda. ok. Entonces, pues en teoría el rey Condoy vive ahí. Es la Ajá, identidad del rey Condoy. ok. Entonces es ese cruce entre la religión católica y también la ofrenda y la fe que le tienes al cerro, a la naturaleza. Ujú, Entonces sí hay una misa, pero además de eso un adivino le dice a la familia cómo hacer el ritual, los números que tienen que hacer ujú. en cuanto a masa y como unos gusanitos. Sí. Todavía no me gano el derecho a saber esos detalles, porque es lo que me dijeron, tengo que ganármelo. ¿Y cómo te lo ganas? ¿Yendo constantemente o...? Pues supongo que compromiso, Ok. como demostrar que Ujú, lo merezco. Y bueno, total que pues la noche, bueno, el día antes de ir al cerro y al día siguiente en sábado fue la boda por la iglesia y al día siguiente fue como la lavada de olla, digamos, o sea, como una Ujú. fiesta más chiquita donde Sí. se invitan a familiares más cercanos. más cercanos. Entonces, Perdón, no te... pues fue Ujú. fue muy lindo porque, o sea, sí fueron 4 horas de subida, o sea, no 2, 4, ¿Pero por qué se prolongó en vez porque de...? es otro cerro, entonces está un poquito más lejos Ajá. y es bien extraño porque subes y cruzas diferentes tipos de vegetación. Entonces no solamente es interesante desde un punto de vista religioso, Ujú. de fe, sino que también en cuanto a biodiversidad tú dices, qué interesante. ¿Cómo va cambiando? Sí, Wow. sí, o sea, son paisajes muy diferentes. Y luego de eso, pues la gente sube con comida, sube con los animales que van a ser sacrificados, sube con las ofrendas que van a ser entregadas. Entonces, pues ya que estás arriba, ves que los animales que llevan, o sea, los guajolotes, las gallinas, pues hacen como una ceremonia, ¿no? Entonces, frotan los animales en el cuerpo de las personas y entonces en ellos depositas, pues aquello que quieres pedir o que quieres dejar. Okay. Y luego los animales se sacrifican. Entonces, esa sangre se vierte sobre el maíz, sobre la masa, sobre el mezcal y es la ofrenda al cerro. Entonces, parte de las cosas por las cuales la gente en esa región es un poco reticente a mostrarse es porque pues hay muchas muchos prejuicios, ¿no? Sí. Alrededor de cómo es posible que mates a un animal, cómo es posible que utilices la sangre de un animal, cuando todos los días están comiendo carne y hamburguesas Y esto tiene un sentido, ¿no? O sea, el hecho de que hagan este camino, Sí. ofrenda, tiene un sentido. Y nosotros comemos, se matan animales sí. en todos lados y se comen. Pues estamos viendo todas las granjas de puercos que se están creando en el área de Yucatán, que están contaminando terriblemente la tierra, pero ahí la gente no se pone a decir, Dios mío, las costillas que me estoy comiendo, que están deliciosas, están contaminando la tierra y los cenotes. Claro. O sea, son cosas que tienes que ver con perspectiva, ¿no? Entonces, pues de manera curiosa, cuando tú llegas con fe y con respeto al cerro y haces tu ritual, sí, tu ofrenda, cosas extrañas pasan. Y sí, no lo digo yo, lo dice la gente de ahí. Ajá. Y de hecho a mí me tocó ver algo extraño. Entonces, o sea, la gente dice, si tú no llegaste con una buena intención, el cerro rechaza tu regalo, rechaza tu ofrenda. Entonces, una gallina que está desangrada y muerta, o sea, ya por varios minutos, de repente puedo brincar y se va al precipicio. O sea, porque estamos hablando de que es un cerro y que está así el precipicio. ¿Eso pasó? En este caso no. ¿Qué pasó? O sea, la novia en este caso, y por otras historias que es que si tú no llegas con una buena intención o tú no tienes la fe o tú no tienes
la buena voluntad. Ujú. El cerro lo sabe, o sea, la entidad lo sabe y rechaza el regalo. Y cae, o sea, se va. Eso es lo que pasa, lo que pasó con esta gallina, por ejemplo. No. Ok. Entonces se va, o sea, desaparece. Y eso significa que el cerro rechazó tu regalo y que lo tienes que volver a hacer. Y estamos hablando de que es un gasto grande. ¿Y eso es cada año? ¿O cómo? No, dependiendo de lo que tú necesites. Okay. O sea, si es una boda o si estás iniciando un cargo. Uh-huh. O, por ejemplo, me tocó ir también a cuando un director inició en el SECAM, pues para recibir bendiciones para su administración. O cuando alguien está enfermo y necesita mejorar su salud. Entonces, en todos los casos es un gasto grande, porque tienen que hacer una fiesta grande, una misa en la iglesia, pagar la banda, pagar el adivino, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, pues es un gasto. Y lo bonito que sucedió en esa ocasión que yo fui, llegamos, después de caminar como 40 minutos, una hora, llegas a un punto en donde hay una cruz, y que de hecho esas fotos están en mi sitio web. Entonces, ahí la gente lo que hace es, se sienta un rato, como toma un refrigerio, se toma un refresco, come unos tamales, o sea, come algo, ¿no? Y además de eso, enfrente de la cruz, lo que hacen es tomar una rama de lo que está ahí alrededor y se hacen barridos. Y entonces le piden permiso al cerro. Barridos es como una limpia, ¿no? Ajá, como una limpia, ¿no? Como que se barren el cuerpo. Y con mucha humildad le piden al cerro, por favor, déjame subir. Vengo con buenas intenciones. Dame la fuerza para poder llegar al final. Porque sí es una subidota. Y dices que está muy empinado, ¿no? Sí. Y además de eso, si subes en tiempo de lluvias, es resbaloso. Sí. Y entonces... ¿Y te puedes dar un...? Pues de repente la gente me contó que hay gente que se ha dislocado el tobillo, o que se ha fracturado, o que le salen víboras, o sea, como... Aquello que te da miedo... Ahí sale. Sale. O sea, el cerro te lo muestra porque no quiere que subas. Porque no tienes buenas intenciones. O sea, es lo que me han contado. O sea, yo no te voy a contar otra cosa que la gente no me haya dicho. Sí. Y entonces... Estás compartiendo la experiencia. Algo que a mí me pasó es que después de que ya sucedió todo la ofrenda y todo, de repente vi hacia arriba de la piedra y vi una lagartija preciosa. O sea, una lagartija de unos colores bellísimos. Y le dije a la novia que estaba a un costado, le dije, ay, mira qué lagartija tan preciosa. Y ella así con toda la serenidad y tranquilidad del mundo, así como con toda la normalidad, me dice, eso significa que el cerro aceptó la ofrenda. Y yo, ¿cómo? ¿Así? Dice, sí, pero así como normal, ¿no? Sí. Y dice, ok, pues qué bonito. Pero yo maravillada, ¿no? Así de qué cosa tan bella. Te mostró algo bonito, te mostró algo... Sí. Bello, ¿no? Pero no solo eso, o sea, de repente la lagartija empezó a bajar hacia y se paró justo enfrente de mí, o sea, como podría haberla agarrado así. O sea, estaba arriba. Estaba arriba, así, allá arriba. Y desde allá la vi y dije, ¡qué bella! Ajá. Y luego bajó y se puso enfrente, aquí. Wow. O sea, como que estás tú enfrente de esa pared y la podrías agarrar. Pero no solo eso, sino que la lagartija se paró en medio de toda la sangre que había quedado salpicada en la piedra. Entonces tengo una foto de eso también. ¿Tienes una foto de eso? Sí. Sí, hay que verlo. ¿En dónde? En mi sitio web, ahorita te digo. Ajá, te nos das. Y entonces, y no solo eso, o sea, es como si se hubiera parado ahí a que le tomara unas fotos y luego siguió bajando y se paró como a 20 centímetros de mis pies y ahí le tomé más fotos. Y yo dije... Esto es extraño, o sea, las lagartijas no se acercan a la gente. Claro, o sea, no se asustan, al contrario. Al contrario, se van, dicen, no, gente, fuera. Se van. Entonces la lagartija se puso enfrente, él me dejó tomarle fotos, se puso a mis pies, me dejó tomarle fotos, y de repente como si hubiera dicho, bueno, ya, suficiente. Ya me voy. Agarró y se fue con toda la calma del mundo. ¿Y cuál es tu percepción de esto? ¿Qué sientes? Pues para mí fue un regalo. Ajá. Para mí fue un regalo muy hermoso. Sí. O sea, ¿crees que es un regalo, pero crees que te dio
algo ¿cómo se puede decir? ¿Te quiso mostrar algo? Pues sí aprendí algo, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese lugar donde la gente se hizo barridos y pidió permiso, yo también hice lo mismo, ¿no? O sea, le pedí permiso al cerro, le dije, por favor, déjame subir, no tengo malas intenciones. Porque en otra ocasión me tocó que subí, tomé fotos y cuando regresé la gente me dijo, tienes que borrar las fotos porque no confiamos en ti. Y entonces esa vez me dolió muchísimo, ¿no? O sea, recuerdo que lloré un montón, pero... Por lo que pasó. O sea, no por borrar las fotos particularmente, sino por... ¿La desconfianza? Por sentir que no confiaban en mí. Ajá. A pesar de que yo no tenía malas intenciones. Claro. Entonces ellos me explicaron que pues la gente de fuera muchas veces malinterpreta las cosas y a lo mejor podrían haber organizaciones que quieran tomar acciones al respecto, ¿no? Entonces yo como intermediaria, como la persona que va a comunicar eso hacia el exterior, puedo generarles un conflicto. Entonces, pues la siguiente vez que fui, pues yo le dije al cerro, mira, yo no quiero hacer daño, no quiero generar un conflicto. Te abriste un poquito más y... Entonces, o sea, no sé si hay un cerro y un espíritu que te escucha, ¿no? Pero sí le pedí permiso, o sea, sí le dije, quiero... El simple hecho de respetar las tradiciones o las formas de vida de las localidades, ¿no? O sea, si eso es lo que hace la gente, como el hecho de hacerlo, ya estás respetando sus creencias, sus tradiciones, sus formas de vivir. Y eso también hace una conexión con ellos, ¿no? Como que te pueden ver como, bueno, que empatizas con su vida. Pues escuchar lo que ellos quieren, lo que ellos quieren comunicar, ¿no? Porque... de repente puede ser complicado, porque el periodismo a veces puede ser traicionero también. Ajá. O sea, que tú dices, sí, yo voy a respetar. Al final terminas publicando algo que va en contra de sus principios, porque eso es lo que te va a ayudar a vender. Claro. Entonces, pues es complicado. Sí. Así que para mí ese fue un regalo muy bonito, porque fue sentirme apapachada. O sea, normalmente me llevo bien con los perros, pero en ese pueblo, o sea, como también estuve como unos 6 meses conviviendo por ahí, hasta unos perros me mordieron de manera traicionera. O sea, uno me ladró por el frente y el otro llegó de manera silenciosa por atrás y me mordió la pierna. En ese mismo lugar. En ese mismo lugar. Entonces, o sea, de repente dices, bueno, que la gente lo haga es una cosa, pero que hasta los perros me ataquen y nunca me habían atacado. ¿Y a ti te gustan los perros? Y me llevo súper bien con los perros. O sea, yo dije, aquí hay algo, ¿no? O sea, a lo mejor no soy bienvenida. No sé. Y entonces, el hecho de que el cerro me mostrara una cara muy hermosa y que se me acercara, o sea, porque la novia lo dijo, es que el cerro aceptó, o sea, esa lagartija es una encarnación del espíritu del cerro. Y quiere decir que está aceptando nuestra ofrenda. Sí, aparte una persona de ahí, ¿no? Una local te está diciendo eso y ya reconoce todo esto. Y no lo dijo así como en un sentido de wow, normal. Es el cerro, es como súper común. Ah, sí, el cerro aceptó la ofrenda. Y yo, ok. Esto pasa. Normal. Qué padre. Y se me hizo un regalo muy, muy hermoso. Qué bonito. Bueno, pues gracias por compartirnos esa parte. Está muy bonito y incluso ya quiero ir a visitar Tlahuitoltepec, ¿no? Tlahuitoltepec. Sí, fíjate que he querido ir por todo este tema de la música y todo. Tú lo comentas, la banda. Yo creo que próximamente nos daremos una vuelta por allá. Pues de manera consciente. Pues la Beat Band es algo que se tiene que mencionar de esa zona. Sí, la Beat Band, ¿no? Sí. Creo que va a ser como una recomendación tuya para invitar a un episodio del podcast Nómada de Tierra, ¿no? Sí. Eva, bueno, para no prolongarnos más, me gustaría que tú compartieras un poquito de las cosas que estás haciendo ahorita. Como te decía hace rato, no sé si quieras compartir un poquito con las personas que quieren hacer fotografía. ¿Qué les dirías a alguien que quiere hacer fotografía de manera como sobre tu experiencia?
pues hay muchas formas en las que lo puedes ver, ¿no? O sea, creo que al final del día depende mucho desde el lugar en donde estás parado y por qué quieres abordar las cosas. Cada una es válida. Entonces, si quieres ser un fotógrafo comercial y quieres, no sé, fotografiar modelos o fotografiar comida o fotografiar diferentes cosas y la estética es algo que llama mucho la atención, definitivamente es muy válido. Pero creo que es muy importante también saber como quién es uno, ¿no? De dónde viene, qué estás contando, respetar al entorno del cual tú vienes y también el cual estás visitando. O sea, no apropiarse las historias de otras personas. Claro. Ser paciente, porque, o sea, creo que estamos muy acostumbrados a consumir contenido rápido, ¿no? Como en 2 días nos echamos toda una serie de varias temporadas. Y las empresas lo sacan así, o sea, es como todo el paquete completo para que te lo... Sí, o sea, para que sigas consumiendo y consumiendo. Entonces, creo que algo que se nos ha olvidado a últimas fechas es que las cosas llevan tiempo, llevan un proceso, llevan una maduración, llevan una experiencia, llevan un duelo, llevan, o sea, como son muchos elementos que conlleva crecer. O sea, no es solamente como que empecé hoy a tomar fotos, sigo la estética y la tendencia que tiene Instagram, porque de repente ese se vuelve nuestro referente. Entonces empiezas a tomar fotos de tazas de café y todo el mundo son tazas de café. No es cierto. Y entonces, pero no hay nada más allá que eso, ¿no? Sí. Y entonces, trabajos que de repente requieren tiempo, requieren investigación, requieren acceso, requieren trabajar o sea, durante cierto número de meses o de años. Claro. Pero resulta que la gente no quiere tomarse ese esfuerzo. Se lo queremos rápido ahora, ¿no? O sea, quiere ser famoso rápido. Sí. Quiere ser un influencer rápido. Sí. Y es complicado. ¿Y para qué? O sea, sí. ¿no? O sea, te vuelves... ¿Es como satisfacerte tus gustos o de otras personas? Cuando hablas de esta parte, quieres ser famoso, pero ¿para qué? ¿Es para darte satisfacción a ti o para dar satisfacción a otras personas? O sea, yo creo que todos emocionalmente necesitamos ser aceptados y ser amados, ¿no? Entonces, los dos lados. De repente, o sea, está demostrado que las redes sociales generan endorfinas. O sea, es un torrente de químicos que llega a tu cerebro y que dices, sí, tengo un like, me quieren, conseguí 15 likes, conseguí 200 likes. Y entonces estás revisando tus redes sociales cada 10 minutos, 5 minutos. Entonces te das cuenta de que algo funciona y algo no funciona. Y entonces terminas haciendo lo que la gente quiere, ¿no? O sea, como... Pero al final del día, ¿dónde estás tú en eso? ¿O qué historia quieres contar? ¿O cuál es tu trabajo? O sea, porque ir al Starbucks y comprar un café y publicar que te compraste el café ahí, pues sí es popular. Claro. Pero, o sea, como en 20 años, ¿qué vas a hacer con esa foto? Sí. Entonces, hay cosas que requieren paciencia. Es como plantar una semilla, ¿no? O sea, va a estar un cierto número de días en la oscuridad, en el desconocimiento absoluto del futuro. O sea, va a haber incertidumbre. Creo que esa es la cosa más difícil. O sea, yo recuerdo que cuando recién me pasé de la arquitectura a la fotografía, o sea, que decidí dar el paso profesional. O sea, porque ya hacía foto, ¿no? Pero decidir hacer el paso profesional y decir, me voy a dedicar profesionalmente a la foto y voy a vivir de esto y voy a apostarle a esto. O sea, yo recuerdo que viví mucha incertidumbre. Fue difícil. O sea, es miedo, básicamente. Claro. O sea, decir, voy a poder hacerlo. ¿Cuántos fotógrafos hay? Y aún así todos los días, o sea, de repente me levanto y digo,
qué chido que tengo trabajo hoy, ¿no? Y, ay, tengo tanto trabajo. Pero de repente cuando dejo de tener trabajo, me entra un poquito de angustia. Sí. Porque es como, ¿y si no voy a volver a tener trabajo? O sea, porque no tengo un contrato. Mis trabajos duran 1 día o 2 días o 3 días o mucho 1 semana con cada empresa con la que trabajo. Y edito y todo, pero después de eso no sé si voy a volver a... Pero obviamente en este momento tú tienes ya una experiencia y aun cuando tienes este miedo sabes que tus trabajos ya te respaldan, ¿no? Sí, o sea, pero siempre se siente... pero siempre es miedo, claro. Porque, por ejemplo, ahorita ya empiezo a tener los problemas de la salud. Que de repente dices, sí, sé cómo resolver un trabajo. O sea, por ejemplo, cuando tenía 23 años, a lo mejor no sabía cómo acercarme a la gente y cómo resolver una historia y cómo viajar y cómo todo eso, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, ya si de repente me llega una empresa como, bueno, una organización como de Nature Conservancy, que es así como global y toda la cosa, que tienen un presupuesto gigantesco, que tú dices, wow, ¿todo eso me van a pagar? Y te dicen, sí, pero te tienes que ir a la selva selva maya en Belice. ¿Cuánto tiempo? A fotografiar jaguares durante 1 semana, en medio de la nada, y tienes que resolverme todo tu presupuesto y pagar todo por adelantado, y nosotros después luego te reembolsamos. Tienes que financiar. Ajá, yo tengo que financiar todo eso. Wow. Entonces, definitivamente tienes que tener un colchón económico. Claro. Entonces, pagar todos tus vuelos, tu hospedaje, tu transporte, rentar vehículos, o sea, todo, resolverlo todo, toda la logística. ¿Cómo tienes la certeza de que te van a pagar? Digo, porque a veces... Bueno, hablas con un montón de colegas. Claro. Así de, oye, ¿tú has escuchado a esta empresa? Ajá. Sí, un cuate trabajó con ellos. La verdad es que sí son bien chidos. Árale. Y sí te responden y trabajan bien. Y yo, ok. Entonces, te avientas. O sea, investigas tu mercado, ¿no? O sea, investigas tus colegas, investigas un montón de gente. Y por eso es importante tener muchos contactos. Claro. Entonces, probablemente eso cuando tenía 23 años, definitivamente no lo podría haber hecho. Pero ahora es como que, sí, déjame checarlo. En ese momento no sabes qué decir, pero dices, déjame revisarlo, te contesto el día de mañana o dentro de 2 días, haces tu investigación así de, ¿qué voy a hacer? Checas costo de vuelos, checas lugares para hospedarte y de repente te das cuenta de que solo hay un solo hospedaje en la región para quedarte a dormir. Y que tienes que rentar una 4x4, no sé, diferentes cosas, ¿no? Sí, te empiezas y dices, ¿puedo hacerlo? Y dices, bueno, ¿contratas sí, puedo personas hacerlo. de ahí para acompañarte o tú lo resuelves? Pues depende, porque, o sea, hay lugares que son muy urbanos y que dices, sí, puedo contratar un asistente o un fixer, y dentro del presupuesto que tú presentas dices, esto es para fixer durante tal número de días. Entonces, este es mi pago, estos son mis gastos de transporte, de diferentes cosas, y esto es mi fixer, o mi asistente local, o mi contacto, mi investigador, no sé lo que tú seas, ¿no? Entonces, hablar de dinero de repente es bien complicado, porque nosotros en nuestra economía de repente en gobierno del estado te dicen, ¿qué crees? Te tengo una súper oferta. ¿Cuál es? Necesito que llegues y me cubras una campaña por 1 mes entero, 2 meses enteros, yendo a todas las comunidades, disponibilidad 24 horas, y te voy a pagar 10,000 pesos al mes. Y tú dices, ¡wow! ¡Qué pinche ofertón! Con el riesgo de que te balacen porque son políticos, ¿no? Y que no te paguen. Y que no te paguen. Porque luego son pagos después de 2-3 meses, ¿no? Si es que tienes suerte, porque regularmente pagan menos. Entonces, cuando te enfrentas a una empresa internacional que de repente dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Hazme el desglose de todos tus viáticos, de todo lo que vas a tener, y hablamos. Y tú, ok, y vamos a ver. Y tú así como, ok. Y entonces obviamente que lo analizan y todo, y te lo aceptan o no te lo aceptan. Entonces, pero no te pones a negociar. O sea, por ejemplo, si solamente te dicen no, o te dicen, oye, sabes que el presupuesto no se sale de nuestros números, entonces... O sea, es que hay costos, ¿no? O sea, investigas...
Perdón. O sea, hay rangos. O sea, si eres fixer, te pagan tal. Si eres fotógrafo, te pagan tal. Porque, si eres... ¿qué es fixer? Para Fixer explicar un poquito. es alguien que facilita las cosas. Como por ejemplo, imagínate que tú como juchiteco, de repente quieres ir al Amazonas porque vas a hablar y vas a entrevistar, no sé, al jefe de una tribu allá. Y tú dices, chin, ¿cómo voy a llegar a una tribu que está perdida en la selva? Ajá. ¿Cómo hago eso? Necesito una persona local que sepa cómo me va a resolver la logística para llegar hasta ese punto. Que no tiene comunicación con internet, que no tiene comunicación ningún tipo. Hablando de un tema muy, muy extremo, ¿no? Pero, o sea, digamos, el valor de un fixer es simplemente solucionar las cosas. Desde cosas logísticas como conseguir hotel, transporte y conexiones, hasta explicarle a la gente, aquí no vas a hacer esto, aquí vas a hacer esto, aquí vas a respetar a la gente de esta manera, aquí los códigos de conducta son así, aquí te tienes que vestir de esta forma, porque imagínate que de repente, no sé, llegas a una comunidad musulmana y eres soy yo y estoy acostumbrada a vestirme como en la costa de Oaxaca, ¿no? Con un short súper chiquito y con una blusa. No se puede. O sea, llega una comunidad musulmana, es así como que, a ver, señorita, por favor, váyase de aquí. A la cárcel. Entonces, un fixer, a lo mejor de repente es visto como no muy importante, pero su participación en cualquier proyecto es de vital importancia. Y generalmente es como un local. Tiene que ser un local, ¿no? O sea, idealmente es un local. Porque a lo mejor, imagínate que hay un fixer, no sé, de los Estados Unidos. Que no entiende todo el que de repente le va a trabajar a New York Times y que los va a llevar a trabajar a Juchitán. A la 7ª sección. ¿Qué haces, Juchitán? Y entonces tú dices, ay, por favor. Ajá. Sí, mejor le hablo a mi amigo que vive ahí. Sí, entonces tu amigo te va a explicar cómo moverte, cómo hacer. Y solamente porque tu amigo está ahí, ya va a haber un respeto. Claro. La gente no se va a meter con él. Entonces he sido fixer sin saberlo. Ha sido fixer sin saberlo. Nada, es cierto, pero ahora entiendo un poquito. Digo, también para que los que nos escuchen vayan. Sí, o sea, es alguien que se dedica a facilitar el acceso a personas que vienen de otras partes del mundo, ¿no? O sea, un fixer, imagínate que de repente tú vas a viajar a la India. Bueno, no a la India, porque la India sería un lugar relativamente mismo precio, bueno, no lo sé. Imagínate que tú vas a viajar... La complejidad no, de moverte. Imagínate que tú vas a viajar a Tokio. Y que tienes que grabar una historia sobre... No sé dónde vive Tadao Ando, pero imagínate que vas a hacer una historia sobre Tadao Ando. Pero Tadao Ando no está por ahí. Está... Ajá. Pero además de eso necesitas hablar sobre el pueblo natal de Tadao Ando y sobre la gente que ha estado trabajando alrededor con él. De él. Ajá. Entonces, un fixer te va a decir, ¡hey! Ya contacté a 5 personas que trabajaron con él. Contacté a su nana cuando fue a tal lugar. ¿Qué le gustaba comer? ¿Qué le gustaba comer? Y también contacté a sus maestros de la escuela, que bueno, dando un ejemplo menso, ¿no? Sí. Pero, o sea, es alguien que te va a dar toda la información resumida, masticada y digerida, sin que, o sea, hacer toda esa investigación a ti como gente extranjera, te costaría vuelos, comidas, transportes, en un lugar que es carísimo. Y empezar de cero, ¿no? Empezar de cero, o sea, tú no sabes ni siquiera el idioma. Ajá. Entonces, te costaría un dineral hacer esa investigación. Entonces, el rol de un fixer de repente se ve como poca cosa, pero para alguien que es extranjero en ese lugar, es el mundo. Claro. Es la conexión directa con la cultura. Sí. Con el lugar. O sea, con el idioma para empezar. Con facilitar toda la investigación de quién es, dónde está. O sea, porque hasta algo tan simple por ejemplo, tuve una maestra en periodismo que nos habló de que ella trabajó en Honduras. Entonces, pues ahí hay
guerras entre pandillas, ¿no? Entonces, si tú, aunque seas una persona de fuera, estás utilizando la marca de tenis equivocada, eso ya significa que te puedan matar. Por el bando contrario. O sea, tú no perteneces a ningún bando. Ajá. Pero cada una de las pandillas tienen un código de vestimenta. Marcas, colores, cosas. Tienes que saber eso para... Entonces, si tú llegas y te vistes de una manera que pertenece a una de esas, tú puedes ser asesinado por la otra. Entonces, cosas como esas, ¿no? Cosas tan sencillas como utilizar la marca de zapatos equivocada. Sí. Fíjate pueden significarte la vida. Fíjate que una vez fui a San Cristóbal, bueno, de ahí hay un pueblo que se llama San Juan Chamula. Y hay un ritual parecido a lo que comentaste, pero adentro de la iglesia. O sea, creo que matan una gallina y tiran la sangre adentro de la iglesia y ahí... Creo que es tule el árbol, todas las ramitas del tule. Ah, ya. Entonces caminas adentro y todo. Y bueno, caminamos y nos sentamos en el atrio. Y se me ocurre sacar el teléfono y tomar una foto. Y no, o sea, se juntaron todos ahí como... No entendía que estaban... Creo que estaban hablando, ¿Celtal? No sé, no me acuerdo qué era. Pero sí, puede ser, es náhuatl, no. Es bueno, no recuerdo la lengua, no quiero cometer un error ahorita, pero estaban hablando en su lengua local. ¿Qué es el tal? Ajá. Y de repente, pues, señalaban el teléfono y todo, y había eran señores como de 50, 60 años. Y había un joven entre ellos que fue el que me dijo, tienes que eliminar las fotos. Y ellos nos estaban pidiendo como una multa, como 10 rejas o cajas de refrescos. Órale. Y así y era como, su reacción era muy agresiva, ¿no? Y digo, lo entiendo, pero esto fue hace como 8 o 10 años más o menos. Al final, bueno, borramos las fotos y el chico que hablaba la lengua nos dijo, ¿sabes qué? Pues borra eso y lo borramos. Pero bueno, o sea, el hecho de llegar a un lugar y no saber cómo comportarte puede ocasionarte muchos problemas. Entonces hay que sí. Si no tienes un fixer, por lo menos métete a Google Sí, a investigar. No, y es que bueno, o sea, tú no sabes, realmente no sabes. Entonces, por eso es muy importante conocer a alguien que te explique todos los pormenores. Claro. Que sí, que no. Y sobre todo es más importante todavía que uno tenga la humildad de escuchar a esa persona. Claro. Eva, pues gracias. Como última pregunta, o algo que quieres, que me gustaría que nos compartieras, es ¿cuál es el libro que estás leyendo ahorita o cuál fue el último libro que leíste? Simplemente como si alguien quiere como echarle un vistazo a algo en lo que te inspiras o qué es lo que estás leyendo. Ay, no sé, es que siempre leo como fragmentitos aquí, fragmentitos allá. Si no, ¿quiénes son tus inspiraciones? Por ejemplo, el tema de la fotografía, la arquitectura, el arte. O sea, por ejemplo, un autor que realmente me impactó muchísimo fue Hermann Hesse. Entonces, me eché todos sus libros, pero creo que el que me conectó muchísimo fue el de Lobo Estepario. El Lobo Estepario. Porque... Ahí está. ¿Así? Sí, ahí lo tenemos. Sí. En su momento fue como muy personal. Bueno. Entonces... ¿Quieres compartir algo de este libro? No sé si es porque en el momento en el que lo leí me sentía justamente como muy aislada. Y entonces el arte, o sea, no, de repente decir arte es como... O sea, en algún momento tuve un conflicto con la fotografía porque para mí era algo banal. Claro. O sea, qué bonito. Va al museo, tomas fotos de alguien, le tomas un retrato y va al museo. Es como que, qué inútil. O sea, sí es bonito, ¿no? Pero qué inútil. ¿De qué sirve esto? Entonces,
yo no lo sabía, o sea, estaba joven, tenía 23, 24 años. Y entonces, pero tuve mi crisis, ¿no? Así como que realmente quiero hacer esto, o sea, ¿de qué utilidad va a ser esto? Ujú. Y entonces, o sea, realmente me lo cuestioné, o sea, como, ¿qué utilidad tiene el arte? O sea, además de ser un disfrute estético, Ujú. además de que disfrutas una tarde bonita viendo cosas, leyendo cosas, ¿de qué más sirve? Y Y, entonces, y para ti, ¿para qué sirve el arte? es que ahí te va la historia. Eso. Entonces, una de esas tardes en las que fui a tomar fotos, o sea, hay veces en que tomo fotos porque tengo que tomar fotos y porque Ujú. son ya un encargo o un proyecto o cosas. Hay veces en las que simplemente digo, no sé por qué, pero me gusta. Ujú. Y entonces como que sigues, no sé, una intuición o un Claro. algo. Y entonces un día se supone que tenía que ir a un hospital a tomar fotos. Y de repente dije, no, creo que mejor me voy derecho. Y entonces me seguí en el halcón. Iba en un halcón. De los que van, esa vez fui a San Bartolo. Cimatlán. Ok. Entonces, en lugar de bajarme en el hospital que está ahí en San Bartolo, me seguí derecho y Ujú. me llegué hasta Cimatlán. Y entonces, benditos músicos, yo dije, ah, bueno, y en la carrera de arquitectura también recuerdo a un maestro que nos enseñó que para conocer un pueblo tienes que ir a la iglesia, a la cantina Y al cementerio. al parque y al cementerio, ¿no? Ajá. Y entonces eran como las 2, 3 de la tarde, como las 2 de la tarde. Entonces llegué a Cimatlán a la hora del calor, donde no hay nada, donde todo el mundo está escondido en su casa, comiendo y bien cómodos. Y dije, ¿y ahora qué hago aquí? O sea, seguí mi intuición y dije, pues llego y a ver qué pasa. Entonces recordé las palabras de este maestro y dije, bueno, pues me voy al parque. ¿Maestro de Entonces, arquitectura o maestro de arquitectura. quién es? Que Sí. no recuerdo exactamente, es, creo que fue el maestro Ortega. Ortega, ajá. De diseño. Pues a mí me dio más teoría de Teoría de arquitectura. arquitectura, ok. Entonces, pues es que no era solamente teoría dura como en los Ujú. libros, ¿no? Sino como cómo abordar un lugar, cómo vivir un lugar. Sí. Entonces, llegué a este pueblo y dije, ¿a dónde voy? O sea, a la hora del calor, ¿Y no habías visitado este pueblo anteriormente? ¿Era tu sí, primera vez o sí lo había visitado, pero, no con este? o sea, cuando vas a un lugar es porque llegas con una intención, Claro. con un propósito, porque vas a visitar a alguien, porque vas a hacer un trabajo, Ujú. porque vas a hacer una investigación. Pero esa vez yo llegué así como, estoy aquí. Porque se O sea, apareció en simplemente el llegué. camino. Y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces llegué al atrio del templo y me senté debajo de un arbolito a agarrar el fresco, ¿no? Y benditos músicos. De repente escuché una banda y dije, ¡ay! Viene una banda. Y entonces pues se venía acercando y se venía acercando hasta que de repente me di cuenta de que era un funeral. Mm. Y, y entonces, o sea, en mi forma de ver las, o sea, también por mi contexto cultural, o sea, mi familia en Chiapas puede ver como algo terriblemente ofensivo fotografiar un funeral. Y de hecho también ahí por una historia personal yo me quedé así como con un duelo a medias, Ujú. porque no hablabas de lo que había pasado, ¿no? Como, o sea, tu dolor te lo quedabas así como congelado y así de no pasó nada. Y entonces fue una forma muy catártica de que sucedieron las cosas. Así que llegó la banda, me quedé con los músicos y de repente empezó a pasar la gente y llevaban el cajón, llegaron las personas con las flores, Ujú. la música, o sea, diferentes partes de la procesión, ¿no? Del cortejo fúnebre. Y pues yo siempre me mantuve cerca de los músicos, porque los músicos para mí un lugar seguro. Claro. O sea, porque había trabajado con músicos y entonces para mí los músicos representan un lugar seguro siempre. Entonces, pues tomé fotos así como entre medio lejos, entre cerca, pero así como tratando de encontrar la foto, pero no de manera muy directa, ¿no?
pero siempre con el temor de estoy haciendo algo mal y se van a ofender y me van a correr de aquí. Y porque en mi forma de ver las cosas, como en la experiencia que tenía, tomar fotos era una cosa inútil, ¿no? Como una cosa que no tenía sentido. Y ya, pasó la misa, pasó la ceremonia, luego fue el cortejo fúnebre hacia el panteón, porque pues todo el mundo cargó o sea, todo el mundo caminó hacia allá. Y además de eso, pues iban cargando el cajón. Entonces iba tomando fotos como al frente y atrás y en medio, y como que me iba moviendo. Entonces cuando por fin llegamos al panteón, entonces pues vi que todo el mundo se congregó alrededor de la fosa y empezaron a pues a hacer los rezos y todo, ¿no? Entonces para mí ahí ya hubiera sido algo muy invasivo acercarme y decir, pues simplemente tomar fotos, ¿no? Entonces pues me quedé con los músicos, dije bueno pues ya me quedo aquí con ellos. Y de pronto vi que una persona de la familia se me acercó y me dijo, más bien se me acercó, ¿no? Y en ese momento yo dije, ay, me van a reclamar, me van a correr, me van a decir un montón de cosas. Sí, porque es lo que te estabas esperando. O sea, lo que yo pensé que iba a suceder, ¿no? O sea, de acuerdo a mi contexto cultural, yo estaba haciendo algo mal. O sea, yo estaba robándome fotos, yo estaba robándome la experiencia de alguien más. O sea, como que estaba mal lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces vi que alguien se me acercó y yo dije, ay, así de bueno, voy a aceptar el regaño. Y de repente la señora me dijo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Mire que fíjese que esto y que el otro. ¿Y cuánto me cobra usted por las fotografías y los videos que está usted haciendo? Porque tenemos familia en los Estados Unidos que no pudo venir porque fue una muerte muy repentina. Sí. Y yo así de, ¿qué? Yo así de, no, pues, o sea, yo con muchísimo gusto le doy todas las fotos y todo el material que tenga. Y entonces me di cuenta de que la fotografía no es solamente un disfrute estético, sino que para algunas personas puede significar muchísimo. Documentación de algún momento, entonces, de sentimiento. Para familiares que estaban en los Estados Unidos, que habían migrado y que no tenían una documentación legal, pues era difícil regresar a Oaxaca, ¿no? Como hacer todo ese viaje, porque pues el pollero y el riesgo y todo eso. Entonces, pero sin embargo, hacer un registro visual les permitía de alguna manera pues entenderlo como parte del duelo. Wow. Entonces, eso para mí cambió mucho mi perspectiva de cómo ver las cosas, ¿no? O sea, como la fotografía puede ser un elemento visualmente bello, pero también para otras personas puede convertirse en algo profundamente útil. Claro. Sí, puede ser artístico o simplemente para abordar un momento como esta familia, ¿no? Que tuvo la oportunidad que estuvieras ahí y afortunadamente pues compartiste esa parte. Eva, no sé, me gustaría seguir platicando, está muy divertido esto, no, divertido, digo, agradable, ya se nos fue el tiempo volando. Te agradezco mucho que te hayas dado el espacio y el tiempo de estar aquí y compartir tus experiencias, vivencias, inspirar a otras personas. Y bueno, ¿te gustaría compartir, hablamos hace rato de algunas fotos de tu experiencia en el cerro, de las fotografías que tomaste? ¿Te gustaría compartir tus redes sociales y en dónde pueden encontrar todas estas evidencias o fotografías? En todas mis redes sociales aparezco como Eva Lepis. Entonces, Lepis como lápiz, pero con E. Vamos a ponerlo en la descripción del video, porque bueno, vamos lo difundimos por medio de YouTube, Spotify, Apple Podcast, Instagram y Facebook, ¿no? Entonces te vamos a etiquetar ahí para que compartas también con tus amigos y con tus amigos. Entonces, Eva Lepis en todas las redes sociales. Ajá. Pues muchas gracias por todo y yo creo que vamos a tener otra oportunidad de seguir platicando y tomar otro mezcalito. Y editar mucho. Y editar mucho. Y bueno, pues gracias y hasta la próxima. Salud. Salud.